Era algo que yo le dije a Cristi: tuviste más fe que yo en esta prueba. O sea, lo reconozco delante de Dios. Y yo cada día estaba muy nervioso porque no llegaba, ya habían pasado 30 días. Santo Dios, ahí le piqué al ChatGPT que si estaba en tiempo o no, ahí que sí, que no, que algunos estaban hasta más de un mes y descansamos en el Señor, nos arrodillamos. Bueno, yo me arrodillé, no se puede arrodillar en la cama, nos pusimos a orar y a darle gracias a Dios por eso. Y ya nada más esperar que en estos días nos digan qué día ni siquiera tomamos fotos y su credencial. Pero gloria a Dios porque el Señor cumple su palabra. El Señor nos trajo a esta tierra y Él es fiel. Y con eso va a poder ir a trabajar de cualquier cosa. Ya para médico tiene que tramitar solo su cédula, pero ya es una cosa mínima. Entonces, a Dios la gloria. Al rato vamos a tener otro testimonio también. Entonces, fue una semana tremenda de testimonios de cosas trabadas, bloqueadas, y Dios nos sorprendió y descansamos toda esta semana de tantas cosas. Y el tema de esta tarde se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento. Me lo ponía el Señor desde, le dije a Neto, el domingo pasado predicaste acerca de temas de los últimos tiempos. Le dije, ya el Señor me había puesto semanas antes el tema del arrebatamiento. Digo, siento que es Dios, le dije, es Dios que dice la primera parte del domingo pasado, y Dios quiere que segunda, y si Dios quiere que le sigamos con esos temas adelante, con los próximos predicadores que Dios les ponga, lo que el Espíritu Santo decida. Y es un tema pesado, difícil de predicar en un domingo lo que alcancemos porque es algo que se puede llevar domingos y domingos, pero es algo tan importante y hay tanta ignorancia en la gente, creyente e incluso no creyente. Hay iglesias de diferente denominación que no creen en un arrebatamiento, lo confunden con la segunda venida. Incluso hay gente que hasta ya está negando que Cristo vendrá o que ya vino. Entonces, pues van a pedir al Señor tenga misericordia de esas personas. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, y voy a dar muchas citas bíblicas, y las anota, y muchas explicaciones muy buenas. Como quiera, le pedí a Cristi que grabara la predicación para después enviarlo a todas partes del mundo ahí que nos escuchan. Tenemos amigos en varios países. Y vamos a empezar con qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento viene de la palabra arpazo, del griego arpazo. El Nuevo Testamento se escribió en griego en su mayoría, y era el idioma oficial en aquel entonces, como ahorita el inglés es el idioma internacional. Entonces, todos los conceptos de ahí vienen en su raíz griega. Entonces, significa arpazo, y arpazo quiere decir un movimiento veloz, inesperado, un movimiento rápido, que tú no lo esperas, sucede de repente. También en griego este término lo usaban para describir un rescate de alguien de manos de un enemigo, o un rescate de un peligro inminente. Arpazo. Yo le decía, Señor, ayúdame a usar muchas figuras gráficas para poder comprender rápido. Imagínate una pecera, están unos pececitos ahí, y tú rápido metes o tu mano o una red. Entonces estás haciendo arpazo, entonces estás tomando rápido. Ellos no saben en qué momento, están ahí tranquilos, nadando, y los atrapas, o una mariposa que atrapas en el aire. Entonces, ahí empezamos a comprender arpazo con la definición de la palabra y algunas diferencias con la segunda venida de Cristo. Entonces, el arpazo, el arrebatamiento va a ser inmediato. Al final del siglo IV se tradujo la Biblia al latín, en la versión Vulgata latina, y ahí la palabra arpazo, al cambiarla al latín, se usó el verbo rapiemo o rapere, donde viene rapto. Rapto también es una palabra muy conocida, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Viene siendo exactamente lo mismo, es un evento de repente, es un evento que va a suceder. Aquí en la definición del arpazo es veloz, inesperado, y dice también que es una fuerza superior, un poder superior te toma. Nosotros somos más fuertes que un pequeño pececito, lo tomamos. Entonces, ahí empezamos a ver el arrebatamiento. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué poder? ¿Quién es el que nos va a tomar de repente y nos va a llevar? Entonces, vamos a 1 de Tesalonicenses 4:17. Es una carta clave, Tesalonicenses 1 y 2, para comprender el arrebatamiento, comprender los planes de Dios.
Y los tesalonicenses tenían dudas y también tenían la expectativa y la fe y la emoción y el gozo de todo lo que les estaba explicando Pablo acerca del arrebatamiento. Y vamos a 1 de Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde ven la palabra arpazo. Anótele por ahí, Hechos 8:39. Hechos 8:39, vamos a leerlo rapidito. Es donde otra vez también se usa la palabra arpazo. Hechos 8:39, es cuando Felipe le está predicando al eunuco y lo bautiza en aguas. Dice desde el 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí sucede un milagro único donde Dios arrebata, el Espíritu del Señor dice arrebata a Felipe. Ahí sucede arpazo también. Él estaba predicando con el eunuco. ¿Qué habrá pasado? Empezamos a comprender, es algo inmediato, un poder más grande que Felipe lo tomó y lo desapareció, y lo apareció allá en la ciudad de Azoto. Probablemente lo iban a matar. Después de eunuco había un peligro, algo el Señor tocó ahí misteriosamente, pero es la misma raíz de la palabra arpazo, es raptado por el Señor. ¿Cuándo sucede el arrebatamiento? Entonces estamos viendo desde la palabra, arpazo es rápido, no es algo que bueno, lo estamos viendo, vamos calculando, vamos a ir comprendiendo. ¿Cuándo sucede esto del arrebatamiento? ¿En qué periodo de la historia? Hay que ir a Daniel 9, capítulo 9, versículos 20 al 27. Daniel 9. ¿Cuándo sucede? Daniel 9, versículos 20 al 27. Es la famosa profecía que le da el arcángel Gabriel a Daniel acerca de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 20 al 27. Hoy, obviamente, este domingo no esperamos salir de aquí como unos eruditos, pero esperamos salir sabiendo ya más de lo que sabíamos o de lo que ahorita las redes sociales sacan cada cosa chueca, y más vale siempre con la Biblia. Estos no son inventos del hermano Carlos, no son inventos que me encontré en internet, es Biblia y muchos diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos. Yo tengo un comentario bíblico, el libro más caro que me ha costado este grueso, se llama Comentario Bíblico de Matthew Henry, pero lo coordinaron hace muchos años en una escuela bíblica y me costó, me dolió el bolsillo, pero me dijeron: si quieres ser un buen predicador, tienes que hacer de muchas enciclopedias, comentarios bíblicos, enriquecerte de mucho. Y algunos comentarios, uno clave de esta predicación, lo saqué de exactamente ese comentario bíblico. Entonces, Daniel 9, 20 al 27 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El ángel le está respondiendo. Daniel estaba orando por el pecado de su pueblo para salir de la esclavitud del pueblo que los tenía presos
bendición tan grande de orar a Daniel que nos bendijo a todos nosotros. Entonces, le empieza a dar el ángel varios lapsos de tiempo, 7 semanas, 62 semanas, y cada una de esas semanas tipifica 7 años. Entonces, ahí cuando habla de que se va a restaurar Jerusalén, sus muros, se está refiriendo al edicto que le dio en el libro de Nehemías, el rey Artajerjes a Nehemías, que reconstruyera los muros de Jerusalén que habían sido destruidos y la ciudad estaba desprovista y desprotegida. Entonces le da un edicto que dice: restaura, Nehemías, ve con tu pueblo. Es allá en el año 445 al 444 a.C. y de ahí hasta la primera venida de Jesús aquí en la tierra, y su última semana de la crucifixión, ahí es donde se cumplen las 69 semanas, que vienen siendo del 445 a Jesús, son 483 años. Divídalo entre 7, 483 entre 7 te da 69 semanas, 483 entre 7, que cada semana tipifica 7 años. Entonces, eso ya se cumplió. Por eso mucha gente dice: no, que el arrebatamiento, no, que Jesús, ¿cómo es posible que el Señor ponga pausa a una profecía y luego, más de 2000 años después, vuelva a reactivar esa profecía? Dios es Dios. Dios es Dios, y yo nunca voy a poner en tela de juicio a Dios, ni jamás voy a decir Isaías tal vez sea un falso profeta, porque algunas profecías se cumplieron, o Ezequiel o Daniel, y otras tal vez están pendientes. Fueron siervos de Dios, y está en la Biblia, en el canon santo de la Biblia, y hay profecías pendientes todavía en el tintero de Dios para que se cumplan al pie de la letra. Entonces, esta es una de ellas. Entonces, pero vamos a comprender: se detuvo el reloj de Dios, detuvo el minutero, y todavía no se activa la semana 70, esos últimos 7 años. Entonces, respondiendo a la pregunta de los dos, ¿cuándo sucede este periodo del arrebatamiento? Ahorita vamos a ver en ese lapso de esos 7 años, al inicio de esos 7 años. Vamos a ver, entonces, es importante. Yo hace varios años yo decía: Señor, pues, bueno, tal vez es como la segunda venida, vamos a empezar a ver ahí que el anticristo empieza a asomar su cabeza, que el tercer templo. Entonces, bueno, algunos pueden pensar, si tú piensas que te vas a chutar toda la tribulación y hasta el séptimo año va a suceder el arrebatamiento, bueno, estarías en ese error de pensar: bueno, ahí cuando voy viendo, ya empiezo, como dice el dicho, empiezo a gritar, vas a cantar, ¿verdad? Así, arrepentirme. Pero razonémoslo de esta forma. Imagínate que la historia de la humanidad es como un tren, la locomotora, Dios haciendo la creación, y cada vagón de ese tren que va avanzando, tú vas viendo la creación, Adán y Eva, Génesis, el diluvio, todo esto, los patriarcas, otro vagón, el periodo de los reyes, otro vagón, Daniel, otro vagón, Jesucristo, su ministerio en la tierra, otro vagón de un lapso de años, y estamos esperando ese último vagón de 7 años, de semana 70 de Daniel. ¿Cuánto faltará, Señor? 1, 2 vagones, 3 vagones para que llegue a nosotros ese periodo del tiempo. Y ahí es donde el cristiano tiene que estar presto, y donde el cristiano tiene que comprender lo importante del arrebatamiento, porque va a llegar de repente ese año 1 de esos 7. Entonces ese año 1 de esos 7 va a llegar de repente. Si estás listo, o estamos listos, nos vamos con el Señor. Y si no, sópatelas. Los 7 años más feos de la humanidad, dice el tiempo de angustia de Jacob, el día de ira del Señor. Y yo no quisiera ver a nuestro Dios airado con la humanidad y estar ahí también con todas las plagas y granizos gigantes y fuego y hambres y el anticristo y la persecución y todo eso feo. Entonces, es donde vamos a ver por qué saber, por qué discernir los tiempos. Porque cuando veamos acercarse eso, Señor, yo estoy listo, y en cualquier momento, Señor, haces al paso, en cualquier momento nos llegas. Entonces, gloria a Dios. Y esa semana de la tribulación se divide, Apocalipsis lo menciona Dios mucho, en periodos de 3.5 años, o también lo dice en días. La cifra de días ahorita se me fue, pero también te menciona en días. ¿Por qué? Porque 7 es un número impar, si tú lo divides te da 3.5 y 3.5.
Los primeros 3.5 de esa semana 70, de esos últimos 7 años de la humanidad, van a ser medianamente tampoco agradables, porque desde el año 1 Dios va a desatar sellos, trompetas en el Apocalipsis, plagas tremendas desde el año 1, y ya va a estar ahí el gobierno del anticristo, y en el año 3 y medio ya ese gobierno del anticristo va a exigir adoración, va a reactivar el templo y va a empezar a hacer un montón de cosas malvadas, y va a ser, en la tribulación se le llama la gran tribulación a ese pedacito de 3 años y medio último. Entonces, vamos comprendiendo, ya comprendimos qué significa arrebatamiento, es zarpazo, es de repente, te atrapa, te lleva un poder superior a ti, te rescata de un peligro inminente, te rescata. Y cuando sucede, está pendiente esa semana 70 de Daniel, y va a ser un periodo de 7 años, y el Señor nos quiere librar de eso. Vamos a ver ahora unas diferencias, hermano, entre arrebatamiento y la segunda venida. Si usted tiene lápiz, anótele, si no, luego escucho la predicación, porque aquí vamos a empezar a comprender que son dos cosas diferentes. Cuando uno dice, creo que es lo mismo, suena lo mismo, bueno, uno confunde el arrebatamiento con la segunda venida y dice, pues es lo mismo. Y así están muchas iglesias, creyentes cristianos también, creyendo que el arrebatamiento no existe un rapto secreto de la iglesia y solamente existe una segunda venida. Entonces, la diferencia número 1, vamos a ver, arrebatamiento es de repente, arpazo, de repente. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Acabamos de leer ahorita 1 Tesalonicenses 4, que empieza a explicar el apóstol Pablo que vamos a ser arrebatados, y empieza ya a explicar de los muertos en Cristo y otras cosas. Y un capítulo inmediato, el 5, luego empezando, sigue con el mismo tema, continúa con la explicación en el mismo contexto, y dice, primera de Tesalonicenses 5:1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El arrebatamiento, primera característica diferente a la segunda venida, es de repente, como un ladrón en la noche, de repente. No sabemos, puede ser hoy, mañana, no sabemos. Algún día, por eso hay que estar listos y preparados y a cuentas con el Señor siempre. Porque de repente, como ladrón en la noche, ¿cómo llega un ladrón en la noche? No te va a avisar, oiga, mire, le vengo a robar, oiga, mire, quisiera despertar. Disculpe, señor, pudiera entrar a su casa y tomar algunas cosas. No te das cuenta, son sigilosos y de repente. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, de repente. Diferencia con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? Hay muchas señales. Les voy a decir las citas, pero no las podemos leer por tiempo. Lucas 21, del 11 al 28. Lucas 21, del 11 al 28. Lucas 21, 11 al 28. Daniel 9, del 20 al 27, que acabamos de leer. Daniel 9, 20 al 27. Mateo 24, capítulo por excelencia de la escatología. Mateo 24 y Apocalipsis, muchos capítulos del Apocalipsis. Y la segunda venida del Señor, leyendo todos esos versículos de la Biblia, te va a hablar de sellos, trompetas que se empiezan a tocar, copas de la ira de Dios que empiezan a ser derramadas allá en el cielo, y aquí se empiezan a desatar juicios. El anticristo levantando el templo, el tercer templo en Israel, pidiendo adoración, él diciendo que es Dios. Entonces hay muchas cosas, y el amor de muchos también se va a enfriar, dice. Y también decía Dios, le dijo por medio de Gabriel a Daniel, que la ciencia iba a avanzar muchísimo, Daniel, en los últimos tiempos. Y ahorita, hermanos, todo ese caldo, toda esa sopa de últimos tiempos está en la olla, ya se puede cocer, porque ya hay la tecnología para marcar gente con el 666, con un código de barras o con un láser. Ya hay toda la plataforma para un gobierno mundial, la OTAN, la ONU, un montón de cosas. Ya hoy en día un señor se enoja y
y le dice: te cierro el comercio, y le pone a temblar a otro país y le dice: está bien, lo que usted quiera, señor. Entonces ya hay mucho control así cuando hace muchos años, ¿no? Entonces, y ya andan ahí los israelitas buscando la vaca roja, y ahí ansiosos de querer formar el tercer templo, y quién les financia, quién les dice que sí, quién hace las paces entre árabes y judíos para poder tomar ese templo donde ahorita está el domo de la roca. Entonces, todo eso ya están metidos los ingredientes en esa gran olla, y ya está todo. Hace 1000 años, hace 500 años, hace 2000 años, no estaba aún todo eso listo, pero ahora sí. Entonces, todas las señales van a avisar de la segunda venida. Otra diferencia entre arrebatamiento y segunda venida es: Cristo viene a llevarse a los suyos en el arrebatamiento. Cristo viene a llevarse a los suyos, a hacer arpazo. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él viene a tomar de los suyos, viene por su iglesia. Ahorita vamos a ver más adelante bases bíblicas de por qué el Señor nos va a librar de la ira. Porque algunos dicen: no, yo tenía amigos que tristemente los perdí porque temas así, de que no sé qué, entonces tú no eres un verdadero cristiano. Yo me voy con lo que dice la Biblia. Yo no voy con libros de fulanito de tal, ni inventos de fulanita de tal. No me consta, a mí me consta la Biblia. Pues la Biblia dice que vamos a ser librados de la ira. Vamos a ver varios versículos. Y aquí también dice que el Señor viene para tomarnos. Entonces, arrebatamiento: Cristo viene a llevarnos. Diferencia con segunda venida: Cristo viene con los suyos. Póngale ahí: segunda venida, Cristo viene con los que se llevó, con su iglesia. Gloria a Dios. Va a llevar a su iglesia. Y en la segunda venida Cristo viene con sus santos. Dice, así es, dice Apocalipsis 19 del 11 al 14. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, 11 al 14. Y antes del 11, lo que menciona de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, con mayúscula, y verdadero. Se está refiriendo a Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en el 9 menciona que: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: escribe, estas palabras son verdaderas. Me postré a sus pies. Y bueno, en el 8 es donde dice que se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quiénes son esas personas que están vestidas de ropas de lino fino? Además de ángeles y los ejércitos celestiales, la iglesia, la que estuvo en la boda del Cordero, tú y yo. Qué hermoso. Vamos a ir con el Señor en su segunda venida. Apocalipsis 19, 11 al 14. Judas, el que escribió la carta de Judas, no el que entregó a Jesús. Está antes de Apocalipsis esa carta, y dice Judas 14, versículos 14 y 15: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Otra reforzamiento y otra confirmación de que va a venir el Señor con sus santos para, ahora sí, ejecutar juicio, acabar con los malvados, ponerle un fin al anticristo y muchas otras cosas. Entonces, diferencia: arrebatamiento, el Señor nos lleva. Segunda venida, regresamos con él. Vamos a ver. Tercera diferencia: Jesús viene en el aire. Arrebatamiento: Jesús viene en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17.
Acabamos de leer, dice, seremos también juntamente arrebatados en las nubes para recibir, 1 Tesalonicenses 4:17, para recibir al Señor en el aire. Fíjate, una diferencia. Por eso ahí se confirma de que el Señor no está viniendo en el arrebatamiento una segunda venida, porque nos está recibiendo en el aire, no está bajando a la tierra, pisando la tierra y estando aquí un lapso de tiempo. Ahora vamos a ver, segunda venida. Jesús, ahora sí, Jesús pisa la tierra en la segunda venida. Jesús va a aterrizar. Vamos a leer Zacarías 14, del 1 al 9. Zacarías, ¿está bendiciendo, hermanos? Estamos aprendiendo. Yo sé que es como un estudio de predicación y decía al Señor, ayúdame, Señor, que sea un estudio lleno de tu Espíritu Santo, que no solamente sea teoría, pero es importante tocar estos temas y aprenderlos. Dice Zacarías 14, del 1 al 5. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí es el final, hermano, de los 7 años de tribulación, donde la va a sufrir y feo Israel por haber rechazado a su Mesías. Hay ahorita hoy en día israelitas cristianos, israelitas mesiánicos que ya han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. El Señor tiene un remanente, pero la gran mayoría de ese pueblo, tú le hablas a Jesús y te insultan los peores insultos que te imagines en la cara. Hasta niños chiquitos, niños de 8 o 9 años, yo he visto videos que escupen al suelo y maldicen a todo el que le predica el evangelio. Qué feo, qué triste, qué dolor, debe doler a Dios. Por eso Jesús, cuando iba a la cruz, le decía, no lloren por mí, sino por ustedes, porque van a estar en cinta, van a estar en invierno, en día de reposo, y hay de ustedes, porque las van a tomar, los van a, lo que está diciendo Zacarías. Entonces, ahí el Señor está viniendo con todos nosotros el año 7 de la gran tribulación para derrotar a sus enemigos, y ahí el Señor dice, va a firmar sus pies en el monte de los olivos, va a pisar. Ahora es la segunda llegada, va a aterrizar. Ahora, vamos a Hechos 1. Vamos a ver algo bien interesante, porque ahí donde vemos, Señor, el rompecabezas se arma. Todo es cierto, Señor. Nada es ahí invento humano. Hechos 1 dice del 6 en adelante. Hechos 1:6. Nótelo por ahí, Zacarías 14 del 1 al 9 con Hechos 1 del 6 al 12. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, el Señor Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo a Jesús, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, que les aparecen y les dicen, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. El 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Oh Dios, oh tus maravillas, oh tu palabra, cómo se conecta. Jesús te espera en el monte del Olivar, en el monte de los olivos, en una nube. Y lo están viendo resucitado y se está yendo, lo están viendo sus discípulos, y le dicen los ángeles,
no se espanten, no se turben, no se preocupen, Él va a volver igualito. Y Zacarías dice, te va a firmar, va a aterrizar en el monte de los olivos. Se conecta ahí, se ensambla la pieza. ¿Digas? Es el último pedazo de tierra que Jesús pisó aquí en la tierra hace más de 2000 años que está con el Padre. Y ese monte va a venir a pisar nuestro Señor Jesucristo y nosotros junto con Él. ¡Qué precioso! No empieza a decir, ¡ah, Señor! Gloria a Dios. Arrebatamiento, otra diferencia. El arrebatamiento va a abrir los 7 años de tribulación. Ya lo leímos en 2 de Tesalonicenses, el 1 del 6 al 10. Vamos a leerlo ahí, que dice 2 de Tesalonicenses. Bueno, esa no la hemos leído. 2 de Tesalonicenses del capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, fíjate la tribulación, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo por nosotros. ¿Cuándo nos da reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Él nos va a rescatar, Él nos va a libertar. Entonces el arrebatamiento abre los 7 años de la tribulación. Y la segunda venida apertura el inicio del reino milenial aquí en la tierra. Vamos a regresar con Jesús para reinar durante 1000 años. Esos 1000 años el diablo va a ser atado, un ángel lo va a atar por 1000 años. Y vamos aquí a reinar con Jesús. Ahí Apocalipsis 20 del 1 al 7, ahí lo leen en su casa. Apocalipsis 20 del 1 al 7. Entonces, ¿huelen a lo mismo? ¿Se leen como lo mismo? ¿Escuchan como lo mismo? No, ¿verdad? Arrebatamiento es una cosa totalmente diferente a la segunda venida. Jesús en el aire nos llama a hacer paso. Jesús en la segunda venida en la tierra pisa el monte de los olivos, el último lugar donde Él despegó, y empieza a ejercer su dominio. Ahora, número 4, ¿quiénes verán, hermanos, el arrebatamiento? ¿Quiénes lo verán? Los no salvos dice que va a ser de repente. Ellos van a ver mi familiar, mi abuelita cristiana, mi cuñado, mi hija, mi esposa. Y yo me burlaba de los cristianos. Ya no están, desaparecieron de repente. Para ellos la noticia va a ser de espanto, terror, comerse las uñas. Tal vez muchos hermanos mueran fulminados de un infarto en ese momento. Que va a ser una cosa, se van a acordar de todo eso. Qué cosa tan terrible. Pero van a saber lo que se viene, esos 7 años que se vienen feos y pesados. Y para los creyentes va a ser un momento precioso y rápido también. Y fíjense, en Tesalónica estaban tan emocionados de esta palabra que les explicó Pedro en Tesalonicenses. Y a su vez, hermano, fíjense, yo creo que tú te imagines en la iglesia de Tesalónica y con estos mensajes y digas, amén, Señor, gloria a tu nombre, tú vas a venir a rescatarnos y vamos a regresar contigo, Señor, nos vas a llevar a las bodas del Cordero, esos 7 años de gran tribulación aquí. Vamos a escapar de lo feo, del juicio, de la ira. Y los de Tesalónica decían, qué hermoso, Señor, qué glorioso. Pero en su mente y en su corazón se empezaron a entristecer y decían, ese momento no lo verán mi mamá que falleció hace varios años, mi abuelito que falleció hace varios años, mi hijo, mi hija. ¿Qué será del hermanito tal de la iglesia? Ya partió, ya falleció. Ellos se lo van a perder. Señor, ¿qué será de mí si viene dentro de 100 años o 50? ¿Viviré para verlo? Entonces, Pablo, en ese amor de Dios, les empieza a responder algo tan hermoso y esperanzador en 1 Tesalonicenses 4:13. Vamos a ir, 1 Tesalonicenses 4:13. Les empieza a decir,
Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el comentario bíblico, Matthew Henry, en este versículo que nos estaba preparando el estudio, dice algo bien precioso. Dice: no queremos que ignores acerca de los que duermen. Dice, la palabra griega es koimao, con K, koimao. Significa dormir. De ahí viene la palabra koimeterio. De koimao viene koimeterio con K, la cual significa dormitorio. Y dice, los primeros creyentes que nos antecedieron a ti y a mí empezaron a llamar al lugar de los sepulcros el koimeterio, el dormitorio. De ahí viene de koimeterio, viene la palabra cementerio, el koimeterio. La gente lo dice y cree que el fin del cristiano ahí está en una tumba. Entonces ellos, en su tristeza, que les dice Pablo, no quiero que se entristezcan. Si ya se te adelantó tu esposa, tu abuelito, cristiano, tu papá, tu madre, un hijo, no quiero que llores. Estate alegre, estate gozoso, ten esa esperanza. Decían ellos, ese lugar es un lugar de un dormitorio temporal. Es el koimeterio. Oye, se murió el hermano de Cristo, vamos a llevarlo al koimeterio. Solamente está dormido. Nuestro Señor lo va a levantar. Y nos van a preceder. Dale el aplauso a Dios, a gloria a Dios. Y el Señor en su amor los va a levantar. Y primero que nosotros llevan mano en la fila, porque partieron con el Señor. Y dice, primero ellos, y luego los que estemos vivos, nos va a arrebatar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces uno dice, qué precioso, Señor, la fe de los tesalonicenses, de los de Tesalónica, al llamarle a ese lugar el dormitorio. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Te olvidas la muerte en victoria. Jesús la venció. Hay otro cristiano, no, que tu Cristo sana. Y es, mi Cristo sana. Mi Cristo sana. ¿A cuántos no ha sanado el Señor? ¿A cuántos no ha salvado? También mi Cristo tiene una voluntad soberana que a veces decide llevarse a alguien. A su tiempo fue cumplido. Pero solo están en el dormitorio. Te van a levantar. Gloria a Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, 51 al 52. 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 al 52. Otra confirmación de 1 de Tesalonicenses 4:3. Palabra de Dios no puede ser negada, no puede ser cancelada, se va a cumplir. ¿Y de qué nos libra el Señor en este arrebatamiento, hermanos? Ya vimos de la ira de Dios. En Génesis 5:24 el Señor se lleva a un hombre llamado Enoc, se lo lleva, lo arrebata. Dice que caminó con Dios, se lo llevó Dios, y luego lo menciona en el libro de Hebreos también. Y este hombre era un hombre que en su persona era un acto profético. Dios lo rescata del juicio que venía, del diluvio, de Noé, de lo que iba a venir. Y aún así el Señor todavía a Noé, de su familia, los protege en ese tiempo de gran tribulación. Dice la Biblia que va a haber
Va a haber aún personas que van a recibir a Cristo en ese tiempo, en la gran tribulación. Les va a costar su vida, les va a costar ser degollados, va a costar ver a sus hijos morir de hambre por no ponerse la marca de la bestia. Y algunos, todavía un remanente, van a alcanzar a arrepentirse y a dar su vida, pero les va a costar su vida. Y muchos otros no, lamentablemente no. Dice que van a estar renegando de las plagas, van a estar renegando de por qué Dios está permitiendo eso. Pero todavía el Señor tiene una última oportunidad. Yo no me la quiero jugar con esa última oportunidad. Yo creo que tú tampoco. La primera yo me quiero ir, el arrebatamiento. Y termino con esto. Es un canto antiguo. No voy a pedir que lo canten, solo me lo voy a entonar, porque la letra, y desde que escuché ese canto, la letra me tocó hace como 3 semanas, y fue que Dios me empezó a remover y me dijo: predica la verdad. Dice: Jesús viene en las nubes. Dice: Jesús viene en las nubes, tu iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en las nubes, tu iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Gloria a Dios. Yo quiero ver, hermano, tu alma y mi alma, y la de mi esposa, y la de mis seres queridos, volando. Nuestra alma volará al son de esa trompeta, Señor. Me quiero preparar, Señor, no me quiero quedar. Tú vienes en las nubes, Señor, para levantar a tu iglesia. Son cantos antiguos, hermano, cantos ungidos, letras tan sencillas, pero el Espíritu de Dios se los puso a esas personas que escribieron esos cantos. Y yo digo, escuchaba ese canto y iba en el carro hacia el trabajo llorando, decía: mi alma volará, Señor. A veces soy tan terco, Señor, y te fallo y no merezco tu perdón, pero es por tu gracia, Señor. Pero yo me quiero ir ahí. Yo quiero que mi alma vuele. Yo quiero acordarme de ese canto cuando tu presencia se aparezca y me acuerdo, yo cantaba: mi alma volará al son de esa trompeta. Cuando el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, el justo y fiel se aparezca y nos rapte con un poder superior a nosotros, alguien con su diestra de justicia poderosa nos rescata de todos los confines de la tierra. Hermano, y si alguien se lo comió un tiburón, y si alguien murió quemado, y si alguien, el poder de Dios va a formar ese cuerpo, va a obedecerle cada pedazo de hueso, de polvo, y lo va a volver a formar y le va a dar un cuerpo glorificado. E iremos con el Señor y reinaremos con Él en esas bodas del Cordero. Imagínate esa fiesta de 7 años, hermano. 7 años. 7 años comiendo y viendo el rostro del que nos salvó. Yo creo que no me cansaré de decir esos 7 años: gracias, 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 Jesús. Gracias por ser tan paciente conmigo. Gracias por tus heridas en la cruz. Gracias por esa corona de espinas. Gracias porque fuiste colgado en un madero. Gracias porque nos diste esperanza incluso en el momento de la muerte, en los sepelios y velorios que aún nos dejaste en la Biblia. Versículos tan poderosos que nos decían: ni la muerte te va a separar de mí, porque solo estás durmiendo. Yo te voy a despertar de ese coimeterio, de ese dormitorio. Ni la muerte te separa de mi amor. Y le voy a decir: gracias, gracias, porque mi fe no fue en vano, porque todo